Bien, pues buenos días y bienvenidas todas y todos. Vamos a iniciar este ciclo de conferencias aquí en la Biblioteca Jorge Gurriel Lacroix en este año 2026 y de verdad todas son siempre muy enriquecedoras, pues nos dan nuevos visos, nuevas ideas. Hoy particularmente me siento muy contenta porque la está iniciando una persona que hace su servicio social aquí en la coordinación, precisamente aquí en la biblioteca. Y pues es una manera muy distinta, digamos, de iniciar y además con propuestas diferentes. Él es José de Jesús Navarrete Correa. Como ustedes han visto en las flyers, en los carteles, su propuesta es Santa Teresa la Nueva, hogar de monjas austeras, y él es estudiante egresado de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y desde agosto de 2025 se encuentra haciendo su servicio social aquí, decía hace un momento. Entonces, bueno, sin más, les dejo en el uso de la voz de José de Jesús y bueno, habrá sorpresa. Bueno, buenos días a todos. Primero me gustaría agradecer igual el espacio que me brinda la maestra Julieta García García. Es para mí un honor poder presentarles este tema que es resultado de un proyecto que se ha formulado dentro de la biblioteca Jorge Gurriel Lacroix desde hace un tiempo. Igual, agradezco pues, a toda la subdirección de investigación que pues hacen posible que pues pues, muchos estudiantes como yo podamos llegar aquí, podamos hacer proyectos que pues ayuden a visualizar más que nada los monumentos históricos desde un punto de vista multidisciplinario, ¿no? Que a veces es importante para poder enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Sí, como lo dijo la maestra, el tema es este, ah, Santa Teresa la Nueva, hogar de monjas austeras. Eh, esta investigación, como lo vuelvo a mencionar, es parte específica del proyecto de bibliografía especializada de la Biblioteca Jorge Gurriel Lacroix. Su objetivo apunta específicamente hacia la investigación historiográfica y arquitectónica de los inmuebles que son parte de la zona de monumentos históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México. En este caso, de acuerdo a mi elección, fue un monumento que está ubicado en la zona norte-oriente de la Ciudad de México, bueno, de la capital, y que en este caso fue parte de lo que fue el complejo conventual de las Carmelitas Descalzas hacia la última temporada o bueno, la última época virreinal, ¿no? Todo el material que se ocupó bibliográfico para hacer esta investigación y armar este proyecto fue sacado de aquí de la biblioteca porque es parte del proyecto precisamente que se está formulando con algunos de los compañeros de servicio social para poder mostrarle a los usuarios que quieran venir más adelante la calidad de materiales que tenemos aquí. Bueno, para iniciar, me gustaría decir que este inmueble tiene su origen hacia 1699, cuando doña Manuela Molina de Mosqueira, o mejor llamada Sor Teresa de Jesús, con 47 años y una herencia cuantiosa, iniciara un proceso de fundación de un nuevo convento carmelita en esta muy noble ciudad de México. Para entender, primero que nada, el origen de Santa Teresa la Nueva, hay que poner un poco de contexto para entender desde lo general, ¿no? Y también para tener una visualización de desde qué punto podemos iniciar nuestra investigación aquí en la biblioteca. Gracias a libros como La presencia de la Orden del Carmelo Descalzo en la Nueva España de Jessica Ramírez, podemos tener este tipo de información aquí. Eh,
Dentro de la investigación del contexto histórico y para entender a la Orden del Carmelo Descalzo, primero hay que decir que es una orden mendicante, parte de las muchas órdenes mendicantes, como lo es franciscanos, dominicos, mercedarios y demás, ¿no? También se divide, como estas anteriores, en tres gamas, ¿no? Femenina, masculina y los laicos, lo básico, ¿no? Que son los frailes, las monjas y los hermanos laicos. Eh, para yo agilizar este contexto, lo dividí en cuatro etapas, ¿no? Aunque de las cuatro, la más importante en este caso sería la cuarta, ¿no? La primera etapa es lo que yo titulo como el origen mítico. Origen mítico, ¿por qué? Porque hay tres factores en los que se basan legendariamente, por así decirlo, los carmelitas en decir que está su origen ahí, ¿no? Que son los tres elementos principales, ¿no? Primero, el Monte del Carmel, o el Monte Carmelo, que está en Israel, que es Tierra Santa. San Elías y San Eliseo, que en este caso son el profeta Elías y el profeta Eliseo, a los cuales ellos les adjudican ser sus fundadores pues sus predecesores, ¿no? O sea, los primeros en la regla, ¿no? Y esto lo vamos a ver incluso reflejado en el arte porque San Eliseo y San Elías suelen aparecer vestidos como carmelitas, ¿no? La segunda etapa, en la que ya pongo yo como las primeras noticias ya formales de los carmelitas, la sitúo yo hacia el siglo XII y XIII con ayuda de este texto que les comento de Jessica Ramírez, donde ya la forma palpable de decir ya existían carmelitas eran los anacoretas, que son una manera de vivir o más o menos similar a los ermitaños, que bueno, son personas que se apartan de la sociedad y se van a vivir a lugares aislados para tener una mejor conexión con Dios. Hay registros pues históricos de algunas órdenes religiosas que también antes tuvieron este tipo de anacoretas y en la iconografía hay muchísimos santos que también fueron anacoretas, ¿no? En este caso, pues de manera específica los carmelitas dicen que también pudieron haber sido sus predecesores, los que en específico se establecieron en el Monte Carmelo, que se apartaron de la sociedad y se fueron al Monte Carmelo a hacer vida contemplativa. Y la tercera etapa, que es donde ya se va formando, se va fraguando, es cuando ya está la regla de San Alberto dentro de este tipo de grupos que se apartan de la sociedad, que en este caso, como todas las órdenes mendicantes, tienen una regla, siguen una regla de vida, varían dependiendo según el que la haya estipulado. Está la regla de San Agustín, está la regla de San Benito. En este caso, ellos adoptan la regla de San Alberto para su vida contemplativa. Y de manera específica, hay un momento que marca dentro de esta tercera etapa, que es el momento en el que, según la tradición, San Simón Stock tiene la visión del escapulario de la Virgen del Carmen hacia 1251, más o menos. Y la cuarta etapa es la de más relevancia porque es la más sonada y la que incluso en la historiografía suele ser la más citada, porque es cuando Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz comienzan la propuesta de reformas de la regla del Monte Carmelo para pues poder tener como bases para la contrarreforma que está surgiendo en la Europa renacentista, en todo este movimiento de hay que comenzar a darle un giro a la vida contemplativa, hay que ser más austeros, representar la fe de otra manera. Esta es la etapa pues que permea más, primero que nada, dentro del tema, porque se origina, bueno, su origen está en Castilla, en los reinos castellanos, y por así decir, puntualidad estuvo tanto en Andalucía como en el resto de España. Y pues obviamente al ser también un momento complejo en el que haya un intercambio de ultramar de ideas, está también a viva voz la evangelización americana, pues tiene ese sazón, ¿no? Bueno, para poder seguir hablando de esta parte, el personaje por excelencia es Santa Teresa de Jesús.
¿Y por qué tocar este tema? Porque pues dentro de todo el contexto español-castellano, ella es una de las principales protagonistas junto, como ya lo dije, con San Juan de la Cruz, este, Santa Teresa, o mejor llamada Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, nacida en Ávila hacia 1515, es la responsable de haber fundado conventos y conventos alrededor de Andalucía y Castilla, y consolidar todo este proyecto de reformas gracias a la ayuda de Felipe II y en este caso del Papa en turno que era Pío V, es que se pudo obtener todas estas reformas. Y al decir reformas, ¿yo a qué me refiero? Eh, a lo largo de muchas órdenes religiosas ha habido siempre el conflicto constante de que se corrompen con el tiempo, ¿no? Por así decirlo, un caso que me suena mucho es, por ejemplo, cuando San Benito hace la orden de San Benito, ¿no? Empieza bien, ¿no? Y todo muy bien, pero cuando se van a Montevideo, yo me recuerdo, los monjes empiezan a adquirir riquezas y como que se les empieza a olvidar la esencia, y entonces hay alguien que dice, no, ya no queremos esto, vamos a hacer otra orden, y forman a los cistercienses. Y después pasa el tiempo y otra vez vuelve a pasar lo mismo y se vuelven a desfasar. Entonces, al decir yo reformas, es que los primeros carmelitas no ven con buenos ojos lo que está haciendo en ese momento Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, porque pues no les parece acorde a sus privilegios, a su manera de vivir, lo ven como un peligro por ahí. Es por eso que en este momento también se comienzan a llamar carmelitas descalzos, porque antes de era nada más de la orden del Monte Carmelo. Posteriormente, al ponerle descalzos, ellos se dan como que esa connotación de vamos a tener más humildad de la manera más visible, porque al estar descalzos, por así decirlo, dan ese sazón de comunión con Dios y con las ideas de humildad, pobreza, castidad y demás, ¿no? En este caso, hay un dato interesante que también señala Jessica Ramírez en su obra, que nos dice que exactamente en el año en el que muere Santa Teresa es cuando se envía a los primeros carmelitas a la Nueva España de manera específica. Este, Antes de que comience con esta diapositiva, me gustaría que nos grabemos este cuadro que está aquí, porque posteriormente voy a platicar de él. Hacia 1585, como ya lo mencioné, se envía gracias a el provincial, que en ese momento en Castilla era Fray Juan de la Madre de Dios, junto igual nuevamente con el apoyo del rey Felipe II, el traslado de los 12 frailes carmelitas, que como en todas las órdenes llegaron 12 franciscanos, llegaron 12 dominicos, llegaron 12 agustinos, llegaron también 12 carmelitas a la Nueva España. Ellos zarpan del puerto de Sanlúcar de Barrameda junto con la corte del séptimo virrey de la Nueva España, don Álvaro Manrique y Zúñiga, hacia la Ciudad de México. Bueno, en este caso desembarcan en Veracruz, llegan a la Ciudad de México y el que les da el hospedaje a los primeros 12 frailes varones, de que sí, me gustaría hacer esa puntualidad, es el conde del Valle de Oaxaca, digo, el marqués del Valle de Oaxaca. En este caso, pues sería Martín Cortés en ese momento y él les da el alojamiento los primeros días y posteriormente el arzobispo Pedro Moyo de Contreras les asigna la primitiva capilla o iglesia en ese momento de San Sebastián, que ahora es, por así decirlo, y desde el inicio, desde que se dividió la capital en 4 barrios, pues sería la capital igual del lado norte-oriente del cuadrante de la ciudad. Y en su inicio ellos venían con la misión de evangelizar el norte de la Nueva España, pero pues por disputas con las demás órdenes, de manera específica con los franciscanos, porque no se querían ceder territorios, porque hay algunas diferencias de pensamiento, de manera de vivir, fue que no se dio al final esta tarea de evangelizar a los pueblos del norte y entonces ellos decidieron tomar la postura de mejor vivir una vida contemplativa como se hacía en Castilla originalmente. Entonces, ya para 1593
ya hay suficientes frailes, carmelitas en la Nueva España, ya se puede hablar de formar una provincia. Y al formar una provincia, se tiene derecho, por así decir, a tener una reunión anual mínimo en la que se pueda opinar entre diferentes conventos las decisiones de evangelización o propuestas para vida contemplativa, para oraciones y demás, en un cabildo, por así decirlo, interno entre ellos, que fue lo que sucedió hacia 1593 y le pusieron por nombre la provincia de San Alberto de Indias, que esta provincia me parece que hasta la fecha todavía la consideran o la tienen como por nombre los carmelitas, la provincia de San Alberto. Y no sería hasta el 27 de diciembre de 1604 que se fundaría el primer convento femenino. Sí pasó mucho tiempo, por lo que vemos, para que se fundara un convento femenino, de este caso de Carmelitas Descalzas, y no fue aquí en la ciudad, sino que fue en Puebla, ¿no? Y fue gracias a dos hermanas andaluzas, en este caso aquí les pongo el nombre, Ana de Jesús y Beatriz de los Reyes, quienes desde su llegada a Veracruz ya venían con esa idea de vamos a formar un convento de carmelitas, ¿no? Y pues llegan a Puebla y en 1604 lo forman. Para 1616, ya se fragua la idea de hacer ahora uno en la Ciudad de México, porque es la capital, ¿no? Porque hay que darle esa importancia. Eh, y serían dos hermanas del convento de Jesús María, quienes lo iban a, bueno, pusieron la propuesta en la mesa, pero no se vio con buenos ojos. Ahora, también me gustaría hacer un hincapié de un dato que nos señala también Jessica Ramírez, que la misma Santa Teresa no, en vida dijo que no lo veía con buenos ojos que se fundara un convento femenino en las Indias. Tal vez porque ella pensaba que no estaban preparadas todavía las mujeres, o porque estaba muy lejos de, pues sí, de la capital española y no podría haber un buen control o demás, pero en sí, desde un inicio hubo una negativa de parte de ella, por lo que también se aplazó a un largo plazo que se fundaran conventos femeninos en Indias en general, o sea, no nada más en Nueva España. Y bueno, aquí tenemos un antecedente de a lo mejor las pequeñas razones de por qué tantas dificultades para fundar un convento carmelita. Nos dice Josefina Muriel en su obra Conventos de Monjas de la Nueva España, que cuando las hermanas Inés de la Cruz y Mariana de Inés de la Cruz y Mariana de la Encarnación, que son monjas concepcionistas, obviamente otra visualización de la vida contemplativa, es una vida conventual totalmente distinta, son personas de otra calidad, incluso de vida, son las que quieren tener esta oportunidad de fundar el convento y lo proponen a la sede vacante, del Arzobispado de México. No lo ve con buenos ojos el provincial de los Carmelitas, y Josefina Muriel no lo pone por una cita, ¿no? Cuando se lo presentan a Fray Tomás de San Vicente, que es el visitador del Carmelo Descalzo, y lo cito textualmente, dice lo siguiente, que jamás él permitiría que unas criollas chocolateras que no pueden pasar sin criadas hicieran fundación alguna de su orden. Las concepcionistas sí tenían esa fama de ser muy chocolateras y pues sí tenían sus criadas, ¿no? Tan solo hay que verlo en la tabla, por ejemplo, de dotes que se daba para entrar a los conventos. Era muy distinto entrar al de las concepcionistas porque cualquiera de sus muchos conventos que tenían aquí, ya fuera de Jesús María, el de la Encarnación, o era el de la Concepción, cualquiera, pues sí tenía una dote pues bastante cuantiosa. No cualquier persona se podía permitir una dote de ese precio, ¿no? Entonces es por eso que no lo ve otra vez nuevamente la autoridad que Carmelita con buenos ojos, que incluso unas monjas, ¿no? Concepcionistas, que no saben nada de la vida rigurosa, no saben estar contemplando, no saben estar viviendo en oración, ¿cómo van a ser ellas las que inicien, ¿no? Pero pues pese a que
pusieron trabas y trabas y trabas, se logró fundar el convento. Y incluso este convento dio más frutos más adelante, porque hacia 1707 ya hay finalmente la ¿cómo se llama? El proyecto de Santa Teresa la Nueva, y también en Querétaro en 1805 se funda de este mismo convento de Santa Teresa la Antigua, sale también el convento de Nuestra Señora del Carmen de Querétaro, posteriormente también hacia 1853 el de Santa Teresa de Durango, y a su vez siguen teniendo, o sea, a escala, por así decirlo, ¿no? O sea, de Santa Teresa la Antigua nacieron otros 3 conventos más. Y pues en Santa Teresa la Antigua es donde también se forma Sor Teresa de Jesús, que es la quien habíamos mencionado al inicio, sí, Manuela Molina de Mosquera, es quien promueve el proyecto de fundación del nuevo convento. Como lo mencioné al inicio, hacia 1699 se comienza el papeleo para poder fundar el nuevo convento, a la sede vacante. Hacia 1700, el que ya da la buena noticia es Carlos II, de ya haber concedido la aprobación, y hacia 1701 es el Papa Clemente XI quien también aprueba la fundación. Eh, por lo que hipotéticamente uno puede pensar es que ya la madre Sor Teresa ya estaba buscando por dónde comenzar a buscar materiales y demás, porque muy rápidamente, para 1704 ya se está haciendo la primera parte de la fundación, ya están las piedras mínimos, ya hay un lugar a donde llegar, ¿no? Para pronto. Y hacia 1707 ya está como tal el convento, ¿no? Y eso no es novedoso, porque muchas veces, como el papeleo tardaba, pues ya se iban preveyendo con anterioridad para comenzar a construir, mínimo a afincar, como se diría, ¿no? Y bueno, se eligen a 4 monjas para poder fundar el nuevo convento, pero pues la principal es Sor Teresa de Jesús, quien costea la gran cantidad de los gastos, gracias a que Esteban de Molina, su papá, y Manuela de la Barrera eran patronos del convento de la Antigua, y que pues con su herencia pues pudo ir costeando gastos para poder construir el nuevo convento. Hay que apuntar esto: el principal objetivo, o lo que tenía en mente Sor Teresa de Jesús, era que nuevas jóvenes que no tuvieran el acceso al dote pudiesen entrar al convento, porque lo que sí es cierto es que si los dotes eran cuantiosos, como ya los dije, y los dotes son pues un pago, por así decir, como una oblación hacia la orden, para poder cubrir los gastos que en sí la monja pudiese llegar a requerir durante su vida conventual dentro de la clausura. Y pues a veces no nada más era el dote, a veces pedían libros, a veces pedían, no sé, alguna imagen de algún santo o demás, no, variaba según la orden. Y por ejemplo, las dominicas eran algunas de las que tenían unas tipo becas, por así decirlo, porque apadrinaban, por así decirlo, o buscaban padrino para monjas talentosas que pudieran cantar, que tuvieran talento para tocar algún instrumento, para hacer las cuentas, ¿no? Cosa que pues era muy poco vista, y también nada más había un convento dominico aquí en la Ciudad de México, entonces como que no había muchos lugares para adquirir este tipo de becas, ¿no? Entonces sí, como que era dirigido hacia las hermanas o las jóvenes que pudieran, que no tuvieran el recurso y quisieran vivir esta vida contemplativa. Y bueno, como todo, pues primero para fundar el convento se tenía que buscar el lugar, ¿no? Nos narra Muriel que para poder construirlo había 2 propuestas. Una que bueno, se situaba en Calzada de Tacuba, que es entre Santa Clara, que ahora es lo que es cercano a Metro Allende, es la biblioteca, me parece, del Congreso, y la Profesa, un terreno pues un poco bonito para la época. Y nos dice también Muriel en su obra que al saberlo las clarisas, comienzan a enviarle cartas a las carmelitas, porque dicen que no, que el terreno no es apto, es fangoso, aparte ya están muy apretados en la calzada, ya no caben más.
será melón o será sandía, pero también como que Muriel nos deja en claro que como que sí había como que un poquito de hostilidades, porque pues al fin y al cabo, pues las damas piadosas de esa zona eran benefactoras de las clarisas, y pues al haber otro convento de mujeres incluso más rigurosas a la vida espiritual, pues pudiese haber alguna competencia. Entonces, entre que sí, que no, decidieron mejor que no se iba a hacer ahí. Se consiguió la segunda opción y fue la buena, que fue en la plaza de San Gregorio, que ahora es la plaza de Loreto. Se llamaba San Gregorio porque pues en ese momento estaba la iglesia de San Gregorio, que era parte del colegio de San Pedro y San Pablo, que posteriormente se tiró para construir la iglesia de Loreto. Y es en ese solar donde se decide construir Santa Teresa la Nueva, que era parte de terrenos que fueron del Hospital de San Lázaro. Entonces, para el 20 de noviembre de 1704 ya está la mayoría, como habíamos comentado hace un rato, ya está un lugar mínimo para llegar, ¿no? Que ya estaba montada la mueblería de la iglesia y demás. Y nos dice igual Muriel textualmente que el 5 de diciembre de ese mismo año, a las 4 de la tarde, el arzobispo mandó a llamar a las puertas de Santa Teresa la Antigua a las monjas que iban a iniciar este nuevo convento. Y nos narra, pues, muy galantemente cómo llegaron los cortejos de carruajes aquí a lo que ahora es licenciado, ¿verdad? Y tocaron la puerta, obviamente como son monjas de velo, pues se tuvieron que cubrir toda la cara, sus hermanas las despidieron y las cuatro monjas salieron, se subieron en cuatro carruajes, uno era del virrey y otros tres eran de familias nobles y del arzobispo, y se fueron en un cortejo pues muy festivo hasta ahora la Plaza de Loreto. Y las cuatro seleccionadas, pues primero era Sor Teresa de Jesús, porque pues de por sí ya había puesto mucho empeño, pues ya se lo merecía, ¿no? Ir a disfrutar de su trabajo. Sor Isabel de la Encarnación, Sor María de Cristo y aquí sí lo puse yo con puntualidad, la polémica Sor Juana María de San Esteban. ¿Por qué le puse polémica? Porque era muy rejega, porque nos cuenta en los textos, la historiografía, tuvo muchos problemas con el arzobispo, al grado de que llegó a arrancarle el velo al convento de la Nueva y tuvieron ahí sus problemáticas por disputas de pensamiento y demás, y la mandaron incluso en calidad de presa al convento de la Antigua, y pues podría decir que su último castigo fue ir a fundar a Caracas, Venezuela. Entonces, ese sería bueno, la única fundación que de Santa Teresa la Nueva nacería posteriormente la de Santa Teresa de Caracas. Y pues la que le fundaría pues, sería Sor Juana María de San Esteban, ¿no? Y bueno, ya tocado el tema de la historiografía en general, para ahondar un poco dentro de la vida social o la vida diaria dentro del convento, hay varias cosas que me gustaría mencionar, que son pocas de las que todavía hay muchas más, ¿no? En primera, pues sí, que las carmelitas llevaban una vida austera, sin lujos y opulencias, y esto sí me gustaría hacer hincapié porque al fundar un nuevo convento, y está recién estrenado hacia 1700, eh, pues sí, las reglas eran un poco más austeras, pues hay que comenzar bien desde el inicio, ¿no? A lo mejor más adelante se fueron relajando, porque así lo dicen, ¿no? Los frailes, se fueron relajando las reglas, pero al inicio, pues mínimo sí se tenían que ir cumpliendo bien las cosas. Y sus actividades, aparte de la contemplación, la oración y demás, que las caracterizaban dentro de la Ciudad de México, o sea, que decían, ay, estas son las buenas, ¿no? Eran tres. La elaboración de escapularios, la elaboración del famoso marquesote de rosa, que ahora en Puebla se le llama mamón de rosa, o que podríamos decirlo nosotros un panqué de rosas, que nosotros lo conoceríamos más como un panqué, la elaboración del panqué, nada más que ellas le ponían las rosas, bueno, la planta de la rosa para darle la pigmentación al panqué. Todavía en la actualidad, vuelvo a decirlo, se hace en Puebla, pero se le llama mamón de rosa en algunas zonas. Y la elaboración de las flores artificiales, que esta última es muy importante porque ellas son por autonomacia las elaboradoras de flores artificiales. ¿Y para qué se usaban las flores artificiales en ese momento? Pues como podemos ver en la imagen de una monja profesa que también perteneció a la congregación de Santa Teresa la Nueva, pues ahí hay muchas flores artificiales en su corona.
y muchas otras monjas de otras órdenes, todas las que conocemos como monjas coronadas, las llegaron a usar o en sus tocados, coronas, en sus medallones o incluso en los cirios que ellas presentan, o en no sé si han visto que también traen al niño Dios decorado con flores artificiales. Entonces, en cualquiera de esas se podía llegar a usar. También se usaba para decorar altares, se usaba para decorar al Santísimo, o sea, además, ¿no? También para, me parece que las andas, cuando salían a procesión, como por ejemplo la de Corpus, se llegaban a usar estas flores artificiales que ellas elaboraban. Y bueno, vamos a hacer una parada histórica en el Marquesote de Rocha, ¿no? Porque nos narra también Muriel una anécdota que registran las carmelitas referente al Marquesote de Rosa. Nos dice, y lo cito textualmente, cuentan que en tiempos de Santana era costumbre dar agua y pan de rosa a quien acudiese al monasterio. En cierta ocasión, el famoso caudillo llegó a la portería y trabó conversación. El famoso caudillo es el general don Antonio López de Santana, ¿no? Que en ese momento era presidente. El general se interesó vivamente en la opinión que sobre su persona tenían las monjas, pero la hermana, que como la comunidad bien ajena estaba a los conflictos políticos, en este caso, o sea, lo que quiere decir Muriel con esto es que como ellas vivían en una vida contemplativa y su regla no les permitían dar de metiches, por así decirlo, opinando, ¿no? Ajá, teniendo una opinión viva de la política, pues no se metían, ¿no? Para pronto, nos dice, bien ajena estaba a los conflictos políticos, le responde, pobre general Santana, Dios le ilumine y que él sepa gobernar, que sepa gobernar. Eh, la cita continúa, pero pues es muy extensa, pero al final nos comenta Muriel que quien escribió esta anécdota eh, refleja, o bueno, nos dice que en agradecimiento por el buen gesto que las hermanas tuvieron de no hacer distinción primero de nadie, porque le dieron, como a todos los viajeros, un cachito de pan y un vaso de agua y lo recibieron, y aparte no lo juzgaron. Él en su calidad de amabilidad, de buen presidente, les hace una buena donación, pues de víveres y despensas para que ellas puedan, pues, subsistir un poco más, porque también hay que pensar que en el momento en el que Santana estaba gobernando, pues las cosas no estaban muy bien. Entonces la economía mermaba, ¿no? Fue un gesto que ellas sí recibieron de parte del caudillo, ¿no? Y bueno, otro punto que es extra y que también vale la pena señalar es la austeridad al chocolate. Como ya lo dije al inicio, desde un principio la negativa del visitador fue que porque eran unas monjas chocolateras que no sabían vivir sin sus criadas, ¿no? Y esto sí se lo tomaron muy a la literal, las hermanas carmelitas en general. Igual esto lo pone por escrito Muriel en su obra, Conventos de la Nueva España, y dice lo siguiente, esto es parte de una profesión de las que pasaban de novicias a hermanas ya de convento, ¿no? Dice aquí, yo, NN, en este caso sería yo, Sor María del Sagrado Corazón o demás, o sea, el nombre que van a tomar pues, como hijas, digo, como esposas de Cristo. Hago mi profesión y prometo obediencia, castidad, pobreza y perpetuo encerramiento a Dios nuestro Señor, a la venturosa siempre Virgen María del Monte Carmelo y al ilustrísimo Arzobispo de México y a todos sus sucesores según la regla primitiva de la dicha orden, que no se mitiga hasta la muerte, coma. Y si así mismo hago voto de no beber chocolate ni ser causa de que otra lo beba. O sea, textualmente lo pusieron y se comprometieron desde un inicio a no ser causa de chocolate, de tomar chocolate ni de que alguien más lo beba. O sea, que el chocolate estaba prohibidamente ahí, ¿no? Muchos de los historiadores sociales de la época, dicen que el chocolate, a lo mejor en la sociedad novohispana, pudo haber sido como el té en la sociedad inglesa, ¿no? Que era ese gustito que se daban en la tardecita, ¿no? Por eso es que tal vez el chocolate es visto con ese recelo, ¿no? Porque está también en algunos casos documentados, no tengo ahorita a la mano alguno, pero sí hay problemas por el chocolate al grado de verlo como algo pecaminoso, así como la carne en Cuaresma.
Ahí, por ejemplo, Muriel también nos dice en su texto que, por ejemplo, las dominicas prometían no tomar chocolate, pero me parece. Ajá, como por ejemplo, ahorita los viernes se supone que no se come carne, pues ellas decían, bueno, vamos a hacer el sacrificio, pero nada más los viernes de Cuaresma, ¿no? O por temporadas, por fechas, en Semana Santa, ¿no? Pues no vamos a tomar chocolate en Semana Santa, pero las carmelitas dijeron, no, nosotros vamos a ser rigurosas y no, no lo vamos a tomar nunca, ¿no? Lo dejan como a parte del pasado, parte de su vida mundana y aquí en el convento no se toma, ¿no? Y bueno, con este texto, bueno, con esta cita, podríamos ir cerrando un poco la vida social en Santa Teresa, ¿no? Porque finalmente llega la exclaustración a Santa Teresa entre 1863 y 1866. Entre estas fechas es cuando el inmueble pasa a ser parte de la Escuela Nacional de Ciegos, que pues hasta la fecha todavía es esta escuela para invidentes. Y bueno, ya dicho lo anterior, ahora vamos a platicar del inmueble como tal. Eh, bueno, para entender primero hay que citar un texto que también se encuentra aquí en la biblioteca, que es de Francisco de la Maza, de Arquitectura de Coros de Monjas, en donde él no, cita al doctor Toussaint y nos dice en un fragmento del texto fácil cómo se hacían los conventos de monjas, o cómo se construyen, cuál era su manera de dividirlo o de estructurarlo, ¿no? Porque pues, aquí en la Nueva España la mayoría de los conventos de monjas, si no es que todos, se parecen porque pues tienen una, pues sí, un esquema ya bien hecho para una funcionalidad específica, ¿no? Y el doctor Toussaint lo dice así, la solución perfecta es edificar un templo de una sola nave, que de una sola nave para que ocupe menos espacio y su eje principal se traza paralelo a la vía pública, con lo cual se logra darle iluminación perfecta y permite un libre acceso a los fieles. Se desarrolla ampliamente el coro y que a veces, sí, se desarrolla ampliamente el coro, que a veces se ve casi tan grande como la misma nave y además es doble, o sea, coro bajo y coro alto, ¿no? El coro bajo está dividido del templo con una reja cuyos hierros presentan hacia afuera picos terribles que parecen simbolizar las garras de un dragón. Dentro de todos los inmuebles de la ciudad, el único me parece que todavía conserva las garras del dragón en el coro bajo es Santa Teresa la antigua, digo la nueva, la que estamos hablando, sí, perdón. Incluso lo pueden ir ustedes a corroborar allá y pueden ir a ver las garras del dragón que nos dice el doctor Toussaint. Bueno, en este caso, pues también podría complementarse que pues tenían portadas gemelas, ¿no? Dos portadas gemelas a los laterales. Esto tiene una funcionalidad compleja porque al ser un templo, primero, pues estamos hablando del templo, no estamos hablando del convento, ¿no? Al ser un templo que tenía que convivir con la vida contemplativa y con la vida social a la vez, tenía que estar bien estructurado para que la vida social no irrumpiera con la vida de las esposas de Cristo. De modo que al hacerlo paralelo a la calle, no deja que el ruido entre directamente y choque, por así decirlo, con el presbiterio, que por lo regular es lo que suele suceder, el sonido entra directamente hacia el presbiterio y permite, pues sí, un poco de acústica. Al estar paralelo, el sonido no entra directamente al presbiterio, entra a lo mejor un retablo a un muro que está paralelo y corta el sonido. Y el acceso que tienen las hermanas, las monjas, está hacia el final donde está el coro bajo, por eso están los hierros ahí, porque es una manera de decir, no te acerques porque son las esposas de Cristo, ¿no? O sea, no divide tajantemente el mundo mundano del mundo conventual, ¿no? Porque al final del día las monjas están en recogimiento y no tienen que tener el contacto físico con ninguna persona de fuera, y menos si es varón. Bueno, en una breve descripción ya como tal de este templo, la puse yo textualmente así, que es un templo de una sola nave, perpendicular a la calle, como dice el doctor Toussaint, con portadas gemelas, cubierta por cuatro bóvedas, que son soportadas por arcos de medio punto, que están soportados a su vez por pilares. Bueno, en este caso, pues no fue clásicamente una nave de cañón corrido o una nave que va interrumpida por un tambor que lleva arriba una cúpula, ¿no? Esta iglesia tiene una cubierta de cuatro
cuatro bóvedas divididas por los arcos, ¿no? Y la sacristía, tanto como los dos coros, cuentan con una techumbre de viguería, y sí, como nos lo dice el doctor Toussaint, son amplios ambos coros, y la sacristía pues también tiene su amplitud, ¿no? Em, Cuenta con su torre campanario muy sencilla, en este caso, eh, y bueno, aquí les dejo una fotografía para que puedan ustedes verla. Pues sí, complejamente, incluso se llega a ver atrás la iglesia de Loreto, ¿no? Muy monumental, y pues sí, humilde Santa Teresa la Nueva, ¿no? Tiene ese rasgo desde fuera, ¿no? Y bueno, aquí les puedo yo, creo que sí está la apuntadora aquí. Bueno, aquí pues podemos ver las dos portadas gemelas en la parte de abajo. En la parte de arriba, pues sí, los remates son distintos, porque pues, los frontones también varían. En uno tiene, por ejemplo, unas ménsulas, en el otro pues nada más es el cajeado normal, pero comparten elementos que vale la pena rescatar, ¿no? Primero, la puerta también tiene elementos, pero pues no las pude yo rescatar con exactitud, pero en la parte de arriba sí. Como hablamos al principio, el convento está dedicado a Santa Teresa primero, pero también está dedicado a San José. Entonces, aprovecharon estas dedicaciones y pusieron arriba a San José de este lado, del lado izquierdo, y del lado derecho Santa Teresa. Esto lo apunto aquí porque si nosotros queremos ir a verlo, pues con el deterioro y demás, el tiempo pues va dejando huellas. Sí es un poco complicado ver quién es quién en este caso, ¿no? Porque me parece que a San José, que trae al niño, pues creo que el niño ya no tiene cabeza, entonces hay que hacer ahí un análisis iconográfico bien, 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 para poder decir quién es quién, ¿no? Y posteriormente también me gustaría hacer aquí la anotación de que los remates de los frontones tienen la cruz de los patriarcas arriba. La cruz de los patriarcas tiene dos divisiones, bueno, dos bracitos, y hace referencia a los fundadores. De hecho, los patriarcas, así como lo dice la letanía lauretana, pues son todos aquellos que han fundado, que forman parte de estas nuevas fundaciones de órdenes. O sea, en los patriarcas entraría San Francisco, San Pedro Nolasco, que fue el de los mercedarios, Santo Domingo, y pues también entraría San Juan de la Cruz, Santa Teresa, por haber sido estos patrocinadores de las nuevas órdenes. No, ahí. Bueno, eh, hablando meramente del inmueble, estábamos platicando de las portadas, ¿no? En esta imagen podemos ver, pues, las dos portadas de lejos, pero, pues, interfiere un poco el comercio, ¿no? Que, pues, ahí está abajo, siendo parte del barrio. Y también, una fotografía que aquí dejo es la placa de la esquina de la calle de Miscalco, pero que es como, bueno, como me lo enseñaron a mí en la facultad, es inmuebles, este, que también es parte de este acervo. Yo pude identificar lo que es el templo y lo que fue el convento según lo que está registrado en los planos. Buscándolo, yendo también tuve la oportunidad de ir a verlo con mis ojos y también me dieron el permiso de acceder a algunos lugares. Pude identificar lo que pues todavía podría decir que existe en estructura, ¿no? En el lado verde está seleccionado lo que está registrado en el catálogo de monumentos como templo. El rojo enmarcaría todo el culo que fue el complejo, y de este lado lo que vendría siendo pues la parte principal del convento que ahora es el Colegio Nacional de Ciegos. Bueno, ese no tendríamos mucho inconveniente porque pues así pasó tal cual, ¿no? Pero en la parte de los comercios, que es la señalada en amarillo, sí puede tal vez variar un poco, ¿no? Pero aquí como nos lo apunta el catálogo nacional, todavía mantiene la estructura tal cual de cómo fue el convento y cómo a pesar de que el comercio y que muchos de estos lugares que están alrededor son accesorias de ropa, porque Miscalco pues se caracteriza por esa venta de ropa pues masiva que se lleva incluso a diferentes partes de la República. Todavía a pesar de que está el comercio día a día, todavía está esa estructura, pues mínimo respetada como tal, ¿no?
porque la foto, bueno, la captura que se toma es del Google Maps de apenas hace unos días, y pues la otra es del catálogo de monumentos que me parece que se publicó, bueno, no les tengo bien el dato, pero al final sí lo tengo escrito, ¿vale? Entonces sí, se ha respetado, aunque fragmentado, pero ahí existe todavía mínimo la traza, ¿tal? Y alrededor, pues todavía hay una que otra estructura, a lo mejor una enjuta, alrededor de una ventana, que todavía nos da esa esencia de que pues, era parte de algo antiguo, ¿no? Porque a lo mejor con un maniquí de un suéter o una blusa, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Bueno, aquí algunas otras imágenes ilustrativas de lo que es la torre campanario. Bueno, aquí en el terremoto del 17, pues perdió el bracito la cruz, pero pues ahí todavía está, ¿no? Lo que habíamos comentado de la sacristía, aquí también me gustaría hacer una pausa para comentar que pues todavía existe el lavamanos y lo que era el zoclo de Talavera, de alrededor de la sacristía, que todavía pues conserva pues mínimo la mayor parte de sus piezas. Bueno, lo que fue parte bueno, lo que es parte del Colegio Nacional de Ciegos, pues como todo, ¿no? Se tuvo que hacer una adecuación para que la comunidad estudiantil tuviera una mayor calidad para sus clases, entonces sí se respetó un poco la estructura. Y bueno, aquí me gustaría también hacer otra pausa porque el doctor de Francisco de la Maza hace una crítica en su texto, coros de conventos de monjas, y aquí está la fotografía y nos dice que, bueno, que desgraciadamente se hizo una gruta de Lourdes dentro del Córdoba del convento de Santa Teresa, y sí nos aventó como que un poquito la pedrada, ¿no? Diciendo que pues qué desgracia que hayan hecho eso ahí, ¿no? Hasta la fecha, pues ¿cómo se llama? La gruta de Lourdes que se hizo en el siglo pasado, me parece, a mediados del siglo pasado, pues todavía existe ahí, sobrepuesta dentro del convento, y pues que todavía da ese aspecto medio, pues sí, como que está fuera de destiempo, ¿no? Pero puntualmente el doctor hace el comentario en su texto. Y bueno, habíamos dicho de las obras de arte, ¿no? Para haber sido un convento tan humilde como en su momento lo quisieron promocionar, pues tuvo una buena colección de obras de arte, ¿no? Habíamos platicado de la primera, ¿no? Era San Elías, pero quien firmó ese cuadro es Cristóbal de Villalpando. Y Cristóbal de Villalpando, pues no era cualquier pintor, ¿no? Y hay textos, bueno, aquí no, pero yo en un previo antes ya había investigado, había un juego de cuadros de Villalpando que hablaban de los orígenes míticos de la Orden del Carmelo. Entonces no era nada más un solo cuadro el de Villalpando que estaba resguardado en el convento. Así como está el de Villalpando, ahí está esta serie todavía hasta la fecha de José de Mota, que son diferentes, ¿cómo se llama? Pasajes de la vida de Cristo, ¿no? Podemos ver aquí en grande formato grandes obras que todavía se resguardan en el inmueble, como es que es el encuentro de Cristo con su madre, este otro que es muy curioso porque se titula El tristísimo espectáculo, es la Virgen desde una ventanita viendo a Cristo, ¿no? Y este otro que es el de la visión de Santa Teresa de Jesús con Cristo flagelado. Y por último, un dato que también me gustaría rescatar ya para cerrar, es que el templo todavía cuenta con esta feligresía o con esta, por así decir, religiosidad popular, que pues, tienen muchos templos y que en la mayoría de sus casos en el centro histórico se han ido perdiendo. Aunque no es el tema, las reliquias, Santa Teresa tiene una de las tres reliquias de la Ciudad de México que es de cuerpo completo, es el cuerpo de cera. En este caso es Santa Celeste, ¿no? Aquí les muestro algunas fotografías. Y también tiene una devoción, por así decir, particular, que es el Señor de la Salud, o todos lo apodan el de Tabasco.
Este ya es pues, más a la época cristera, y pues Santa Celeste sí es todavía del modelo nuevo hispano, ¿no? De las reliquias que llegaron al Nuevo Mundo, ¿no? Ambos todavía conservan esta feligresía de ir a dejarle el milagrito, ir a dejarle este, una ofrenda, una veladora y demás, ¿no? Esto lo apunto, ¿por qué? Porque muchas veces el monumento histórico pues pierde esa esencia con el tiempo, ¿no? Pierde las obras, pierde sus características con el tiempo, pero Santa Teresa la Nueva, a pesar del tiempo, a pesar de todo el proceso que ha tenido, todavía resguarda como inmueble obras de arte y resguarda también pues este tipo de manifestaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, Santa Celeste me parece que es la santa de las novias, y todavía las novias que van y le piden, bueno, le piden para casarse, todavía van y le dejan el ramo, ¿no? Y el Señor de la Salud, pues sí tiene exvotos, incluso, ¿no? Entonces esto habla de una religiosidad popular a larga escala dentro del monumento histórico. Y bueno, con esta última diapositiva cierro. Y pues me gustaría igual dejarles los datos de la biblioteca por si cualquier cosa, igual quien guste ahondar en el tema. Y pues también vamos a hacer una actividad. Ahorita después de la ronda de preguntas que a mí les ha percibido la cuestión de las flores artificiales, pues tenemos preparada una actividad para ustedes, rápida, breve, pero pues que engloba lo que acabamos de platicar en un medallón y tus florecitas de papel. Si alguien gusta hacer nada más fuerte para que lo pueda captar El micrófono. el micrófono. Gracias. Buenas tardes. ¿Consideras que la Orden del Carmen cumple su función después de un tiempo? O sea, si lo mencionas que se corrompe al final. Es buena tu pregunta, y fíjate que a lo mejor tienes razón, ¿no? La cuestión de la corrupción. Hay una pintura que ilustró aquí en la presentación, déjenme ver si la encuentro. Si alguien leyó el pie de imagen, hay un apellido bueno, la chica que profesó que a mí me brincó porque ese apellido no es castellano, entonces sí como que dices, entonces como que pues sí estaban chicas de buen estatus social, ¿no? Creo que es esta, no, no, sí, es otra, que creo que es esta, ¿no? Roa, ajá, de la fuente, no sé si bueno, no, es esta de aquí. Para el mundo, Petronila Whitson Urbina. Así lo dice y yo ya lo fui a ver al Museo del Virreinato, entonces sí, no es cuestión mía, ¿no? Sí está escrito así su apellido. Entonces, pues, tal vez tenga razón en ese aspecto, ¿no? De, a lo mejor no todas, pero sí una que otra, ¿no? Porque, bueno, para los mejores puestos que dentro del convento se tenían, porque hay que pensar que era una organización social interna, priora, sacristana, tornera, portera, había de todo, ¿no? Para cada labor. Las mejores labores, y pues, sí hay obras historiográficas que sí dicen que se las dejaban a las del mejor postor, ¿no? Esa es una. Y a la cuestión que comentas del arte, pues como lo mencioné, por ejemplo, Sor Teresa de Jesús era hija de los patronos, la antigua. Muchas veces los patronos se querían lucir, mandaban un cuadro bonito de la corte que fuera a consultar o a rezar con las monjas o demás, tuviera alguna relación con alguien o incluso tuviera alguna pariente ahí, pues podía ser una donación de un buen cuadro, ¿cómo se llama? Pues de buen costeo, ¿no? Porque como lo mencionaba, ¿no? Cristóbal de Villalpando, pues no se pagaba por cualquier cosita, ¿no? Era un buen costeo. Entonces, a lo mejor, posiblemente de alguna donación de algún patrono, pudieron haber llegado esas obras, porque están hechas para la orden. Porque si fuera, por ejemplo, una vocación general, un San José, una Virgen, pues no podríamos asegurar que están hechas para la orden. Pero si es un San Elías, y en la historiografía dice que también hay un San Eliseo que hacían juego,
pues entonces significa que sí estaban hechas para el lugar, ¿no? Y por ejemplo, estas 3 obras de José de Mota, pues también retratan en algún punto las visiones de Santa Teresa. Entonces sí estaban hechas para el lugar. De gran formato, sí, a lo mejor ahorita en el lugar donde están, pues no entran o no caben o están mal puestas, porque a lo mejor no eran parte del templo, pero pudieron haber sido parte del convento. Ujú. No me quedó muy claro desde de los pacientes. Representaban a San José y a No. La cruz de los patriarcas, ok, ajá. Bueno, yo dije que la cruz de los patriarcas representa a los patriarcas. Ajá. En este caso, San Juan de la Cruz, Santa Teresa formarían parte del grupo de patriarcas. ¿Ok? Sí. Pues de mucho conflicto político y religioso por la cuestión de la iglesia y de los cristianos. Entonces no sé cómo el archivo hasta qué punto pues tengan información relacionada con el inmueble de esa época. Mira, yo comenté esto de los cristianos nada más para hablar del Cristo, nada más, porque también sería pecar, por así decir, hacer una historiografía tan amplia, ¿no? Porque hay que dividirlo por cuestiones, ¿no? En este caso, la presentación que yo hice va dirigida primero a la cuestión social, desde los inicios de historiografía en general, y a la cuestión artística un poco, sobre, sobre la mesa, para poder ver el inmueble desde la arquitectura y un poco del arte que resguarda. Cuando yo comenté lo de los cristeros, de que, bueno, tiene esta cuestión, el Cristo está relacionado con los cristeros, sí hay información, pero no la hay aquí. O sea, yo esa la sabía por aparte, ¿no? Eh, o sea, lo comenté nada más para, se llama, platicar del origen del Cristo. No, porque si queremos hacer una exposición de ese Cristo en específico, pues necesitaríamos, o sea, ir a ver los exvotos y sería todo un estudio aparte. O sea, lo que vuelvo al punto, mencioné el Cristo, su relación con los cristeros, que se resguarda ahí, pero en este momento pues yo no te podría contestar eso porque no, pues, la exposición no está dirigida al tema de los cristeros. Pero sí hay información de esto, no aquí, pero sí en los archivos de allá, del inmueble, pues, que se ubican en la iglesia de San Sebastián. Entonces, si algún día te interesa, puedes ir a verlos. En este caso, yo me atreví a hablar del exvoto nada más para comentar la cuestión de que pues, todavía tiene una vida espiritual, por así decirlo. Ok, mira, en este caso no toqué yo el tema de las celdas, pero sí es un tema en la arquitectura muy padre. Yo ese tema yo lo había estudiado cuando iba a la universidad con la maestra Marta Fernández, que hizo varios estudios de las celdas, porque no eran celdas, a veces parecían departamentos, que todavía me parece que en Perú existen celdas, como eran una celda de monja, pero en este caso no toqué ese tema porque la estructura primero del convento, o por lo que vi en el catálogo y en los planos, no creo que se haya prestado para hacer celdas como las de las Jerónimas, que creo que es a lo que me estás llegando ese tema, porque sí hay estudios aquí en la biblioteca de celdas de las Jerónimas, por lo de Sor Juana, hay estudios de suelo, de cómo estaban los arranques de las celdas, pero pues en este caso no lo vi necesario tocarlo porque pues por la estructura no creo que se haya tenido esas celdas como tipo de departamentos aquí, ¿no? Y aparte por la orden y la regla, pues sí, las celdas debían de ser los cuartitos con catrecito prácticamente, ¿no? Así como si vas al Carmen, así, ese tipo de vida, ¿no? Ajá, de vivir, de dormir en una tabla, ¿no? Gracias por compartir todas sus sapiencias y aparte de manera muy divertida, ¿no? Y ligera. Dos preguntas, rápido. ¿Sabes o has encontrado una receta del manquetote de rosa, o sea, de la orden? Como tal, la receta del marquesote de rosa,
No, pero hay una receta en un libro de monjas del convento de... Es el Agustino de Puebla, es el convento de Santa Mónica. Que un rescate, que hicieron un rescate historiográfico y ahí fue donde me di cuenta, porque cuando yo leí Marquesote y busqué en San Google que era el Marquesote, pues, y por aquí pensé que fuera pan, ¿no? Pero en el libro de las recetas del convento de Santa Mónica dice que Marquesote es sinónimo de mamón. Y ya al buscar en Google mamón, me di cuenta que un mamón era un panqué. Prácticamente no. O sea, a lo mejor son sinónimos. Lo que nosotros conocemos como un panqué, pues en ese momento era conocido por mamón. O bueno, incluso podemos decir tal vez por zonas o por áreas todavía se conservan los nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo llego a pedir una gorrita de chicharrón a Puebla, no me van a dar lo mismo allá que aquí, ¿no? Esa es la variabilidad, ¿no? Entonces sí, podría decir que tuve que hacer una investigación de lingüística para entender que era un marquesote de rosas, ¿no? Pero creo que en Google todavía, no es cierto, en YouTube hay una receta de marquesote de rosas. O sea, bueno, obviamente ahorita ya le echan colorante, pero se podría tal vez parecer al pan que hacen en Querétaro como de fresa, que tiene color rosa, más o menos por, por ahí iría la receta del marquesote. Pero así como digas, ¿qué tal? Así lo encontré, está bien. Y las flores artificiales eran los, digo, eran flores locales, eran, no sé, flores europeos. Muy buena pregunta. Lo poco que dice Muriel de las flores nada más bueno, menciona para qué se usaban, pero no menciona específicamente de qué modelos eran. Pero creo que eso podríamos sacar una hipótesis haciendo un análisis de las obras locales, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso, si analizamos estos tres cuadros, yo dudo mucho que hayan ido a comprar las monjas las flores a otro lado, porque eran profesas del convento, ¿no? Entonces podemos a lo mejor hacer un análisis de qué flores están usando. A lo mejor es un modelo de una rosa, de un clavel, de una astromelia, no sé. Y también tendríamos que tener conocimiento de botánica, ¿no? Para saber de dónde viene cada flor, ¿no? En este caso, pero no creo que sea difícil porque, pues, digo, si los cuadros de profesión de estas monjas pues son referentes de ese convento, la verdad para mí sería muy incongruente ir a comprarla por otro lado. Bueno, hay una parte en la que dice, bueno, escrita por Muriel, pues sí, de la crónica toda. Yo siento que al principio sí debe haber sido mala, porque me parece que a Santa Teresa, digo, a Sor Teresa le comentó la priora en el momento que iba a quedar, que le iba a mandar una mensualidad para que siguieran las obras. Y me parece que después de que ya se van las cuatro monjas para acá, no le llegó la pensión completa. Y como que le pusieron trabas, para decir, es que te estamos mandando a la mitad, pues porque no hay dinero, ¿no? Pretextos, ¿no? Pero eso sí está documentado por Muriel que le empezaron a recortar. Y entonces ella se empezó a molestar porque aparte de que era la herencia de sus papás, se la empezaron a recortar. Entonces, pues a lo mejor todo era color de rosa mientras estaban todas acá, pero cuando se dividieron, sí comenzó ese problema económico, mínimo económico. Al salir el medallón y un sobre, lo podamos hacer allá afuera. Y les agradezco mucho la Pero, atención. Ahí en la parte de atrás, y ahí en las cuatro mesas vamos a pasar a que les dé las indicaciones. Y bueno, les van a entregar así el medallón y las florecitas, ¿vale? Cuenten las cuatro flores grandes y 12 chiquitas, ¿vale? Ok, saquen todos con las chiquitas y con las grandes va a ser el mismo proceso. Vamos a agarrar a la flor de modo que los nietitos de la grapa que vayan que fuera. Hacer la espalda de la flor.
Y la pancita de la flor va a ser del lado de... Pues sí, mi todo van a quedar así. Y la pancita va a quedar así. Del lado de la pancita está la pancita. Vamos a agarrar de una por una las hojas y las vamos a arrugar hacia adentro. Bien arrugaditas. A ver, la vamos a arrugar así. La jalamos hacia el centro. Así. Ajá, hacia adentro, ajá. Arrugada, bien arrugadita. Y va a ser de una por una. Así arrugarla hacia adentro. Y mira, la arrugan y la aprietan, la arrugan y la aprietan. Y así van a hacer con todas las florecitas. ¿Cómo era? No, mucho. Al final, cuando termine la flor, la van a apachurrar bien, la van a soltar. Entre más arrugada quede, y ya después con la misma mano le van a regresar a la flor. Arrúgala bien, sin miedo, sin miedo. Entre más arrugada le da más. Si gusta alguien más pasarse en aquella mesa para que no estén tan juntitos.